Amados hermanos, muy buenos días. Nuevamente sean bienvenidos a este lugar de adoración. Eh, Agradecidos con Dios, sumamente bendecidos porque estamos reunidos aquí en familia, como hermanos, como iglesia, pero sobre todo agradecidos porque la presencia de Dios está aquí en medio de nosotros. Uno de los atributos del Señor es su omnipresencia. Él está en todo lugar y está en cada corazón, en cada persona que le ha creído, que ha depositado fe en Él, porque esa es una promesa de Dios. Como decía, estamos gozosos, sumamente agradecidos con Dios. Damos gracias a Él por las puertas que abre en este hogar, la casa de mi tío César, para la predicación del Evangelio, y quiero públicamente agradecerle, tío, por abrirnos las puertas de su casa, por recibirnos también acá, y que el Señor lo bendiga y nos bendiga a todos. Aprovecho para saludar también a nuestros hermanos que nos ven a través de las redes sociales de las diferentes iglesias. El Señor les bendiga y, como siempre, deseando poder ser de edificación mutua. Ya le hemos alabado por medio de un cántico, por medio de expresando nuestra gratitud a Dios, expresando nuestra alabanza también, por medio de las ofrendas. Y ahora vamos a pasar a escuchar su voluntad. Voluntad que claramente está revelada en las Escrituras, las cuales nos ha dejado para nuestra enseñanza, para nuestra edificación, como ese manual de instrucciones para nuestra vida, en donde encontramos el camino, o Dios nos guía a través de las Escrituras para indicarnos cómo conducirnos, cómo actuar, qué hacer, qué no hacer. Y hoy vamos a escuchar su palabra a través de el apóstol Juan. Como veníamos, la exposición antepasada, expusimos el tema de Apocalipsis capítulo 3, del verso 1 al 6, y lleva por título Iglesia viva o muerta. Predicamos la primera parte y en esta ocasión pues nos continuamos con la segunda parte, y para eso vamos a leer Apocalipsis capítulo 3, del verso 3 al 6, más exactamente, hermanos. Así que quienes puedan, por favor, pongámonos de pie y vamos a dar lectura a la palabra de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Amén. Amén. Antes de que nos sentemos, hermanos, ya hemos puesto este sermón en manos del Señor, pero me gustaría pedirle a Dios junto con ustedes para que me dé la sabiduría para exponer este mensaje. Señor Dios y Padre de la gloria, me pongo delante de ti, Señor, en esta mañana, una vez más, para pedirte, Señor, que me uses como un instrumento útil para la exposición de tu palabra. Que el mensaje de tu palabra, Señor, salga con el poder de tu Santo Espíritu, para que hable a cada uno de nuestros corazones, para que nos guíes a través de ella y para que nos ayudes a escucharla con fe, con humildad, y que la guardemos en nuestro corazón, que la creamos y la pongamos por obra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, ya podemos sentarnos, hermanos. Bueno, hermanos, ya hemos puesto este sermón en manos del Señor. Vamos a disponernos a meditar y a reflexionar en él.
Este escrito o estas palabras que bien acabamos de leer, hermanos, fueron escritas por el apóstol Juan, quien no solamente escribió este libro, sino que también escribió las 3 epístolas que llevan su nombre y el Evangelio de Juan. Este pasaje fue escrito, o este libro fue escrito desde la cautividad, es decir, mientras el apóstol Juan se encontraba privado de su libertad, hermanos. Estaba exiliado en la isla de Patmos, estaba privado de su libertad por un crimen que había cometido, el cual era haber creído en Cristo y haber depositado su fe en Él y predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ese fue su crimen, su gran crimen, por el cual fue preso y privado de la libertad. Una buena noticia en medio de todo eso, hermanos, es que fue el único apóstol que murió siendo viejo, porque los demás apóstoles fueron mártires del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Comenzamos el verso, comienza nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que en el contexto que di de la reunión pasada, citaba que estas palabras son dichas por nuestro Señor Jesucristo y van dirigidas específicamente al pastor, al ángel de Sardis, es decir, al pastor. La palabra ángel en la Biblia tiene varias connotaciones y una de ellas es pastor o también enviado. Y estas palabras que leemos en esta mañana son dichas por nuestro Señor Jesucristo y van dirigidas específicamente al pastor de la iglesia de Sardis y también a su congregación. Y son palabras que se extienden también, que van extendidas para toda la iglesia y que las podemos aplicar tanto a la iglesia como a todas las personas en general, al mundo en general. ¿Por qué? Se preguntarán por qué, ¿no? Porque en ellas encontramos algunas doctrinas fundamentales de la palabra de Dios, como lo son el ser vigilante, como veíamos en el sermón pasado, el guardar el mensaje, el arrepentimiento, la santidad, que ya luego lo veremos en el contexto inmediato de este pasaje. Entonces son doctrinas fundamentales de la fe cristiana que nos conciernen, que debemos tenerlas en cuenta y que más que tenerlas en cuenta debemos creerlas y debemos aplicarlas a nuestra vida, es decir, llevarlas a la vida práctica. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Esta expresión de nuestro Señor Jesucristo nos muestra claramente que el pastor de la iglesia de Sardis había recibido el mensaje del Evangelio, el mensaje de salvación. ¿Por qué lo llamamos el mensaje de salvación? Porque la palabra de Dios salva, cambia, restaura. Y creo que cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, hemos experimentado ese cambio, hemos experimentado ese poder de Dios, ese actuar de Dios en nuestras vidas. Porque aunque no somos lo que debiéramos ser, no somos lo que éramos antes. ¿Por qué? Porque Dios nos ha cambiado, porque Dios nos ha transformado, porque Dios nos ha hecho nuevas personas. ¿Y cómo ha sido posible eso? Por la predicación del Evangelio. Porque la palabra de Dios cambia, restaura, nos hace nuevas personas, nos confronta, nos limpia. La Biblia usa la metáfora del agua, que así como el agua limpia y lava, así mismo la palabra de Dios nos lava, nos limpia y nos hace aptos delante de Dios, hermanos. Además de decirle, acuérdate de lo que has recibido, ¿por qué le dice estas palabras?
porque el pastor de esa iglesia se estaba desviando, se estaba volviendo religioso, es decir, estaba haciendo las cosas por cumplir un mandato más, pero no lo hacía de corazón. Como bien citábamos al profeta Isaías, nuestro Señor Jesucristo dice: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Por qué? Porque hacían las cosas por eh, mecánicamente, por cumplir con un compromiso más, pero no porque les naciera realmente del corazón hacer lo que tenían que hacer. Y creo que esas palabras nos calan el día de hoy, hermanos, porque eso nos insta a que lo que nosotros hagamos, lo hagamos de corazón, lo hagamos con fe, lo hagamos con la convicción, lo hagamos con agradecimiento, por amor a Dios, no por cumplir con un requisito más, sino porque realmente estamos agradecidos y porque realmente queremos agradar a Dios, hermanos. Y Cristo le cita estas palabras al pastor de Sardis. ¿Por qué? Porque todos nosotros como servidores, independientemente si somos pastores o no somos pastores, imprimimos carácter a la iglesia, imprimimos carácter a las demás personas. Les transmitimos, como dicen, esa buena vibra, ¿no? Con nuestro comportamiento, con nuestra actitud, con nuestra manera de hacer las cosas. Y lo que Cristo estaba viendo en esta persona era que, como vemos versos atrás, le dice que no ha hallado sus obras perfectas delante de Dios. ¿Por qué? Porque se estaba desviando, se estaba eh, alejando de Dios, porque no estaba haciendo la voluntad de Dios. Y estas son palabras de advertencia también para cada uno de nosotros, hermanos, que probablemente en algún área de nuestras vidas nos estemos alejando de Dios, o que en algún área de nuestra vida, en lugar de acercarnos a Dios, lo que estamos es alejándonos. Y por eso es importante pedirle al Señor en oración que nos ayude. Además de eso, de decirle que no se olvide de las cosas que ha escuchado, o sea, como que acuérdese de lo que la palabra de Dios dice, póngala por obra, no se le olvide, acérquese a mí. Ahí vemos la misericordia de Dios, siempre esa paciencia tan infinita del Señor, que a pesar de que no hacemos las cosas como debiéramos hacerlas, Dios nos sigue teniendo paciencia, Dios nos sigue llamando, nos sigue exhortando, nos sigue animando, etcétera. Además de eso, le dice: acuérdate de lo que has recibido y oído y guárdalo. Cuando dice guárdalo, eh, quiere decir que lo guardemos en un baúl con llave, donde no le dé la luz y donde nadie lo vea. No, lo que quiere decir es que lo guardemos en nuestro corazón como un tesoro, como ese tesoro preciado que es la palabra de Dios, y que además de eso, que lo pongamos por obra. Guardar el mensaje del Evangelio, guardar la palabra de Dios, es amarla, vivirla y ponerla por obra, hermanos. Eso es lo que nos señala la palabra guardar en la Biblia. Y le añade un asunto más. Dice: guárdalo y arrepiéntete. Y la pregunta es si era el pastor de la iglesia, si era un pastor eh, reconocido con una iglesia que figuraba en ese entonces, porque según el contexto histórico, la iglesia de Sardis era una ciudad rica, lujosa, y era una iglesia notoria. Y si era tan notoria y el pastor era de nombre, ¿por qué nuestro Señor Jesucristo lo manda que se arrepienta? Pues porque no estaba haciendo la voluntad de Dios, porque se estaba alejando de Dios, como bien lo decía anteriormente. Y creo que son palabras que se transmiten también para cada uno de nosotros. Y le dice: y arrepiéntete. ¿Por qué tenemos que arrepentirnos?
¿O por qué el pastor tenía que arrepentirse? Pues era evidente que al estarse alejando, al haberse vuelto religioso, pues estaba faltando al mandamiento de Dios. Y eso es algo que nos insta también a nosotros a hacer un examen retrospectivo de nuestra vida, de mirar hacia atrás, de hacernos un autoexamen y preguntarle al Señor en qué estamos fallando, en qué estamos eh, equivocándonos, para que de esa manera pues Dios nos ayude. La palabra de Dios nos enseña, y es el mismo apóstol Juan quien escribe en Primera de Juan, capítulo 3, verso 4, que pecar es infringir la ley de Dios. De manera que toda persona que infringe la ley de Dios comete pecado. Y la paga del pecado, dice también Juan en Primera de Juan 1:8, 1:9 es en Romanos 3:23, la paga del pecado es la muerte. Y también es el mismo apóstol Juan quien escribe en Primera de Juan 1:8 que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. ¿Quién de nosotros no ha pecado? ¿Quién de nosotros no ha infringido la ley de Dios en algún momento? Todos. Porque la Biblia dice que el que diga que no es un mentiroso y que se engaña a sí mismo. Pecar es infringir la ley de Dios. Por ejemplo, si hacemos un ejercicio, todos nosotros en algún momento de nuestra vida hemos dicho una mentira. Y aunque la suavicemos, ¿sí?, con eufemismos, o por ejemplo, es que es una mentira piadosa, no deja de ser mentira. Y la Biblia dice que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Como también dice que el que infringe la ley comete pecado y la paga del pecado es la muerte. Por lo tanto, esta es una advertencia que se transmite también a cada uno de nosotros, como iglesia, como hermanos, como creyentes, y es una doctrina elemental que encontramos en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Mientras una persona no se arrepienta, Dios no le va a perdonar. Y es un requisito indispensable. El arrepentimiento es una doctrina fundamental de la fe cristiana, hermanos. Y repito, sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Y eso lo escribe claramente el evangelista, historiador y médico Lucas en Hechos capítulo 3 del verso 19, donde dice más exactamente: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan a la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Este es un llamado que Dios nos hace a través de Lucas al arrepentimiento, y es un llamado que Dios nos hace absolutamente a todos. Más adelante, en Hechos capítulo 17, verso 31, 30 y 31, tenemos una referencia también adicional del arrepentimiento, donde dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, es decir, cuando hacíamos las cosas por ignorancia, dice la escritura que Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, pero el ignorar la palabra de Dios no nos exime de la responsabilidad, porque todos tenemos una Biblia, tenemos al alcance una Biblia para enterarnos de la palabra de Dios. Hoy en día hay muchas facilidades en las redes sociales, podemos descargar la Biblia en el celular, en la tablet, en el computador, la podemos llevar en la mano a todo lado, tanto físicamente como virtualmente. Además de eso, tenemos el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque cuando una persona cree en nuestro Señor Jesucristo, se arrepiente, el Espíritu Santo de Dios viene automáticamente a morar en esa persona, por fe, no por un rito o por una imposición de manos, por un bautizo. No, la Biblia nos enseña que es por fe que recibimos el Espíritu Santo de Dios.
Y el Espíritu Santo de Dios, dice la Escritura, que nos guía a toda la verdad, que nos enseña todas las cosas, que nos da convicción de pecado, de justicia, de juicio, de arrepentimiento. Eso hace el Espíritu Santo de Dios en el creyente y en el no creyente, en toda persona. Porque desde que el Espíritu Santo empieza a obrar en una persona mucho antes de que esa persona haya creído o se haya arrepentido, porque lo empieza a guiar, le empieza a mostrar. Eh, yo creo que cada uno de nosotros recordamos cuando empezamos a oír la palabra de Dios, Dios empieza como a confrontarnos, como a penetrar. La palabra nos confronta, dice que penetra como espada de dos filos. Imagínense una espada de dos filos entrando en un cuerpo. O sea, duele. Y duele por juntos lados, porque dice que son de dos filos. Entonces nos confronta y como que nos guía. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora, es decir, hoy, ya, manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Amén. Amén. Son textos bastante claros que nos instan y que nos exhortan al arrepentimiento. Además de eso, Dios es tan bueno, es tan misericordioso y no quiere el mal para nosotros, sino dice que quiere lo bueno. El apóstol Pablo escribe en la epístola de los Romanos, dice que Dios nos guía, Dios en su infinita benignidad nos guía al arrepentimiento. O sea, en su bondad nos guía a todos nosotros, porque todos los días vivimos equivocándonos, vivimos errando, fallándole al Señor. Amén. Seguimos con el texto. Dice, después de instar al pastor y a la congregación a guardar lo oído y a arrepentirse, dice, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué horas vendré sobre ti. Esta es una clara referencia, hermanos, aunque este pasaje no habla específicamente de la venida de nuestro Señor Jesucristo, ni mucho menos del rapto, porque son doctrinas también fundamentales, doctrinas de la fe cristiana, sí nos habla de una advertencia a estar preparados, una advertencia para que estemos preparados, porque no sabemos cuándo partiremos de este mundo. La metáfora que usa nuestro Señor Jesucristo del ladrón es espectacular. ¿Por qué? Porque un ladrón no le avisa a las personas cuándo va a ir a robar a la casa. No les va a decir voy a ir a las 11 o voy a ir a las 12. ¿Por qué? Porque si les avisa, esas personas lo van a estar esperando con la policía o con algo, un arma para defenderse, o va a tener más personas que le ayuden para estar prevenido. Por eso nuestro Señor Jesucristo dice que si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrá a qué horas vendré sobre ti. Ese es un llamado, hermanos, o una referencia que nos debe llevar a reflexionar, a recapacitar, a enmendar, a corregir, a arrepentirnos y a estar preparados para ese momento en que nuestro Señor Jesucristo, en que Dios nos llame a rendir cuentas para ser juzgados, porque la Biblia dice que todos seremos juzgados, que todos tendremos que rendir cuentas delante de Dios de lo que hicimos, de lo que no hicimos y de todo lo que hacemos, hermanos. Así que no nos pase lo de las vírgenes insensatas, sino que estemos preparados,
Y para eso nuestro Señor Jesucristo más atrás venía exhortando al pastor y le dice, sé vigilante. Y a la iglesia dice, sé vigilante. Y ese es un mandato de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, que debemos ser vigilantes, debemos velar y estar pendientes, estar alerta, porque no sabemos cuándo partiremos de este mundo. Hoy puede ser nuestro último día en este mundo. Y si mañana despertamos en la presencia de Dios, ¿cómo creen que Dios nos va a recibir? Más tarde o ahora mismo puede ser nuestro último momento. Y creo que estas son palabras de advertencia que debemos tener en cuenta, hermanos. Sigue diciendo el texto, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Las vestiduras blancas en la Biblia, hermanos, simboliza la santidad, simbolizan nuestra relación, nuestra comunión con Dios. Y la santidad es hacer las cosas conforme Dios quiere que nosotros las hagamos. La santidad es apartarnos del pecado, es apartarnos del mal. Dios dice que somos un pueblo santo, nación santa escogida por Dios, es decir, una nación, un pueblo que hemos sido apartados del mal para Dios. Y la pregunta que nos podemos hacer a estas alturas, hermanos, es, ¿estamos siendo apartados realmente? ¿Consideramos que somos un pueblo santo? ¿Estamos apartados del pecado? ¿O nos complacemos con el pecado? El verso 5 termina diciendo, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que venciere, esto nos habla de perseverancia, de constancia, de permanecer. Y esto concuerda con las palabras que mismo nuestro Señor Jesucristo nos venía diciendo en el verso 2, donde dice, sé vigilante y afirma. Es decir, debemos afirmarnos y reafirmarnos cada vez más en la fe. Debemos comprometernos con la palabra de Dios, con su voluntad. Debemos ser cada vez más obedientes, afirmarnos, reafirmarnos y establecernos en la palabra de Dios. Juan capítulo 8, verso 31 le dice nuestro Señor Jesucristo a algunos judíos que habían creído en Él. Si permanecieres en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La palabra de Dios nos libera, hermanos. Nos hace libres de la esclavitud del diablo. Nos hace libres de tantas doctrinas, de tantas falsas enseñanzas de las cuales el mundo está lleno y las congregaciones. Porque ese es el poder que tiene la palabra de Dios también para hacernos libres, para liberarnos, hermanos. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, dice, y no borraré su nombre del libro de la vida. Esto nos muestra claramente que podemos ser borrados del libro de la vida, que por más que permanezcamos 10 o 20 o 30 años en el Evangelio siendo fieles, si un día nos apartamos y nos alejamos de Dios, vamos a ser borrados de ese libro, hermanos. Y esto es una exhortación, esta es una advertencia para que permanezcamos firmes, siempre en la fe, constantes en la oración, que perseveremos en la palabra, que no miremos atrás, sino que siempre
tengamos nuestros ojos puestos en Jesús, quien es el autor y el consumador de la fe, hermanos. Y termina diciendo, dice, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Esta es la gran comisión para la iglesia, hermanos. Confesar a Cristo. Dice la escritura en el Evangelio de Mateo que Jesús mismo dice, si me confiesas delante de mi Padre, yo le confesaré delante de los hombres, lo que dice aquí. Pero si me niegas delante de mi Padre, yo le negaré también. Y muchas veces negamos a Dios, a Cristo. ¿Cómo lo negamos? Con las palabras, no solamente con palabras, sino con nuestro comportamiento, con nuestras actitudes. Cuando actuamos de una manera carnal y no espiritual, cuando actuamos de una manera religiosa y no lo hacemos de la manera que Dios quiere. Hermanos, este es un mensaje bastante claro. Este es un mensaje en el cual nuestro Señor Jesucristo nos exhorta, no solamente al pastor de la iglesia de Sardis, sino que nos exhorta a todos, a cada uno de nosotros. Es un mensaje de exhortación, es un mensaje de advertencia también, porque Dios, que conoce el peligro en el cual estamos, que conoce este mundo, Dios nos guía y nos muestra el camino. ¿Para qué? Para que no caigamos en esos peligros. Por eso Él nos recomienda, nos guía, nos muestra el camino que debemos seguir. Y cada uno de nosotros debemos tomar la decisión si escuchamos a Dios o no le escuchamos. Y eso es lo que termina el verso 6 diciendo, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Nuestro Señor Jesucristo le dijo al pueblo de Israel que teniendo oídos no oirían y que teniendo ojos no verían. Estaba refiriéndose a los oídos espirituales y a los ojos espirituales. Por eso es importante, hermanos, que estemos atentos, que estemos vigilantes, que tengamos en cuenta siempre el mensaje de la palabra de Dios. Yo creo que ninguno de los que estamos aquí hemos sido exceptos de escuchar el mensaje de Dios. En algún momento de nuestra vida lo hemos escuchado y la Escritura dice que el mensaje del Evangelio será predicado a todas criatura. ¿Para qué? Para que ninguna persona que escuche o para que nadie tenga excusas de decir, es que yo no sabía, es que a mí no me dijeron, no, es que el pastor me dijo que lo hiciera así y yo le hice caso a él, porque él es un hombre de fe, es un hombre de santidad. Pero todos nos podemos equivocar, hermanos. Por eso es importante que todo lo que escuchemos, lo que veamos, siempre lo filtremos a la luz de la palabra de Dios, para no caer en errores, para no caer en falsas doctrinas, para no resultar alejándonos de Dios creyendo que estamos cerca, como le pasa a muchas personas. Es importante que tengamos todo eso en cuenta, hermanos, que le pidamos a Dios que abra nuestros ojos y nuestros oídos espirituales para escuchar la voz del Espíritu Santo. Que Dios nos haga entendidos, que abra nuestro entendimiento para que podamos comprender la voluntad de Dios y que tomemos la decisión cada día de obedecerle. Porque la vida cristiana es una vida, es un estilo de vida, como cualquier estilo de vida que llevan otras personas, a diferencia que la vida cristiana nos sometemos a la palabra de Dios, la obedecemos, y eso es algo
es una decisión que debemos tomar todos los días, a cada momento, porque a cada momento tenemos que tomar decisiones. Y cada una de esas decisiones que tomemos, hermanos, deben ir direccionadas a la voluntad de Dios, deben ir inclinadas. Y ahí la importancia de estar pendientes, de vigilar, de perseverar, de estar arrepentidos, de pedirle a Dios que nos guíe, que nos muestre el camino, comprobando lo que es agradable al Señor, escribe el apóstol Pablo en Efesios capítulo 5, el verso 10 al 11. Es decir, preguntándonos si lo que estamos haciendo agrada a Dios o no agrada a Dios. Y Dios, que es bueno, buscará la manera de seguirnos guiando, de guiarnos, de seguirnos guiando y de seguirnos encaminando. Y en la medida que cada uno de nosotros nos comprometamos con Dios, pues Dios irá obrando en nuestra vida, hermanos. Es el mensaje que Dios puso para compartir el día de hoy, hermanos, con todos ustedes. Oremos y pidámosle a Dios que nos ayude a acordarnos de lo que hemos oído, porque creo que hasta el día de hoy son muchos los sermones que hemos escuchado y de pronto muchas veces hemos escuchado lo mismo, pero probablemente no con los oídos espirituales, sino con los oídos normales. Y si no tenemos nuestros oídos espirituales activos, pues no vamos a comprender la voluntad de Dios. Porque las cosas del Espíritu se disciernen espiritualmente. Y eso está escrito claramente en la carta de Pablo a los Corintios. Y si tenemos el Espíritu de Dios y si lo hemos recibido por fe, Él nos hace entender, porque la palabra de Dios fue escrita por hombres, pero cada uno de esos hombres fueron inspirados por el Espíritu Santo de Dios, quien lo sabe todo, lo conoce absolutamente todo, hermanos. Precisamente hoy tenemos una celebración importante, que es la Santa Cena, hermanos. Y como bien decía anteriormente, sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Y todos hemos pecado, hermanos. La Santa Cena, lo digo, ya les digo por qué acabo de decir lo anterior. La Santa Cena es un rito. Hay ritos que son ritos y tradiciones que son buenos, que no tienen nada de malo en sí. Y hay otros ritos que son mandatos de Dios, mandatos de nuestro Señor Jesucristo, como lo es la Santa Cena y el bautismo. En la Santa Cena es un rito donde expresamos públicamente, damos testimonio públicamente de que tenemos comunión con Dios y que tenemos comunión con nuestros hermanos. Pero para que esa comunión con Dios, para que tengamos comunión con Dios y que esa comunión sea perfecta, es importante que nuestra comunión con nuestros hermanos también sea perfecta. Porque si nuestra comunión con nuestros hermanos no es perfecta, eso es un estorbo para nuestra comunión con Dios. O sea, no podemos tener comunión con Dios y no tener comunión con nuestros hermanos, porque nos estaríamos engañando. Porque la comunión con Dios es a través del cuerpo de Cristo, a través de nuestro Señor Jesucristo, es decir, a través de la iglesia. Por eso es importante, hermanos, que nos hagamos un autoexamen, porque la invitación a la Santa Cena, hermanos, es un privilegio. Es una invitación que nuestro Señor Jesucristo hace a la iglesia y que ninguno de nosotros debiéramos
negarnos a participar, porque es una bendición, hermanos. ¿Cuál es el requisito? Tener una comunión perfecta con Dios. ¿Cómo podemos tener una comunión perfecta con Dios? Poniéndonos en paz con Dios. Si ahorita mismo tenemos un inconveniente con algún hermano, con un vecino, con un amigo, si hay algo en nuestro corazón que nos cause dolor, que nos cause tristeza, que nos cause sufrimiento, que nos llene, nos dé sentimientos de odio, de rencor, de pronto o algo, hoy mismo nos podemos poner en paz con Dios y dirigirnos a Él, porque es a Él a quien nos dirigimos y le pedimos perdón. El único que tiene poder para perdonar pecados es Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, hermanos, hoy mismo podemos ponernos en paz con Él. Y eso lo podemos hacer ya ahorita más luego. Vamos a dar un minutico para que nos dirijamos delante de Dios. Antes de eso, quiero explicar un poquito el rito de la Santa Cena. El pueblo de Israel en el Antiguo Testamento sacrificaban un cordero. Dice la Escritura que no debía tener defecto, ningún defecto. Y la sangre de ese cordero la esparcían sobre el pueblo para cubrir el pecado del pueblo. Pero ese cordero era tipo y figura de lo que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. De manera que Cristo puso fin a ese rito judío de sacrificar un cordero, porque Cristo fue y es nuestro Cordero Pascual, quien se ofreció a sí mismo en sacrificio para la remisión de nuestros pecados. Así que cualquier persona puede acercarse a Dios y a través de nuestro Señor Jesucristo recibir el perdón de sus pecados. Porque Cristo es nuestro Cordero Pascual. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, le dijo Juan el Bautista a sus discípulos cuando vio que nuestro Señor Jesucristo se acercaba. Jesús en la cruz del Calvario derramó su sangre pagó el precio que cada uno de nosotros merecíamos por nuestra maldad y por nuestro pecado. Cualquier pecado que hayamos cometido, hermanos, si lo confesamos, dice la Escritura, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Hoy es momento de arrepentirnos, hoy es el día de salvación, hoy nos podemos poner en paz con Dios. Ponernos en paz con Dios es reconciliarnos con Él, porque el pecado nos aleja de Dios y Cristo nos reconcilia a través de su sacrificio y a través del perdón que nos ofrece en la cruz del Calvario. Así que, hermanos, yo les pido el favor que nos tomemos un minutico y nos dirijamos a Dios y le pidamos perdón. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Amén. Los elementos que usamos en la Santa Cena, hermanos, son el vino y el pan, como símbolo tanto de su cuerpo
como de su sangre. Es algo simbólico que hacemos, no es literal. Nosotros no como creyentes, como cristianos, no creemos en la doctrina de la transubstanciación, donde oran por el pan y por el vino y creen que con esa oración el pan y el vino se convierten en el cuerpo y en la sangre de Cristo. Es algo simbólico que hacemos. Lo mismo que hizo nuestro Señor Jesucristo con los apóstoles el último día, en la última cena, antes de ir a la cruz a ofrecerse en sacrificio por cada uno de nosotros, hermanos. Repartamos el pan, por favor. Sí. En la Santa Cena conmemoramos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Y además de conmemorar su sacrificio, recordamos su segunda venida. Porque como creyentes, esa es nuestra esperanza. Que Cristo vuelva un día por su iglesia, hermanos. Me gustaría pedirle el favor a alguien que brevemente oremos por los elementos, tanto por el vino como por el pan, por favor. Adelante, hermano. Bueno, Padre Santo, Señor, te damos muchas gracias por este momento, Señor. Gracias porque nos permites participar de la comunión con nuestros hermanos, Señor. Gracias por el vino que representa tu sangre, Señor, y por el pan que representa tu cuerpo, Señor, en la cruz y la muerte por nuestros pecados, Señor. Gracias por ese gran sacrificio y ayúdanos cada uno a mejorar y acercarnos cada día más a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dice la escritura que cuando era la hora sexta, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Participemos del pan, hermanos. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Participemos del vino, hermanos. Dice la escritura: así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Nos quedan unos minuticos para que de manera breve, si alguno quiere dar gracias a Dios por este privilegio que el Señor nos permite, adelante. De mis hermanos que están conectados, ¿alguien quiere dar gracias? Adelante. Adelante. Padre del cielo, te doy muchas gracias por la oportunidad de participar en la cena del Señor y gracias por esa forma tan hermosa que dejaste para que te recordáramos, Señor.
Te doy gracias por haber aguantado en la cruz del Calvario, entregando la vida por nosotros pecadores, Señor. Fue tan grande tu amor y tu gozo, Señor, que por las almas perdidas, que sufrió todo el tormento y el desprecio y el sufrimiento en su carne, en la cruz, para darnos a nosotros la oportunidad de reconciliarnos con nuestro Padre Celestial. Gracias, Señor, porque por eso tú eres, oh Señor Jesús, el camino, la verdad y la vida. Yo te doy muchas gracias porque nos compraste con tu sangre preciosa, Señor. Ayúdanos a creerlo, a valorarlo y agradecerlo cada día, llevando una vida digna, Señor, de la obra redentora. Yo te lo ruego, Padre, y te doy gracias y te pido que te lleves la gloria, Señor, por una salvación tan grande. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. ¿Alguien más? ¿Tú? Amén. Amén. Padre Santo, te damos muchísimas gracias, mi buen Dios, por el sacrificio que hiciste por toda la humanidad, mi buen Dios. Gracias por darte en propiciación de nuestros pecados, mi buen Dios. Gracias por tu sangre.